clase de hoy, solo sugerirles que durante la realización de la clase, si es que no entienden algo, por favor, me pueden interrumpir para que yo pueda explicar con claridad nuevamente algunos aspectos relacionados con la temática de hoy. Entonces, eso sí, les pido, si no entienden algo, me paran, les vuelvo a explicar, de manera que ustedes puedan entender. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase. Voy a compartir mi pantalla. Antes de empezar, comunicarles que de la actividad anterior que mandé sobre preguntas, esa actividad gamificada, lamentablemente solo respondieron 51 personas. Como les dije, todos esos aspectos se van evaluando, ¿no? Para que forme también parte de la nota. Es lamentable que no hayan participado más personas cuando, bueno, se les ha proporcionado una actividad a manera de juego para que vayan autoevaluándose y vean cómo van entendiendo o cómo van realizando su aprendizaje. ¿Tienen alguna duda de la clase anterior? ¿No? Si no tienen dudas, entonces vamos a pasar a la siguiente temática y voy a realizar la presentación de mi pantalla. Me van a indicar si ustedes ven, por favor. ¿Están ustedes viendo la pantalla donde indica clase 2, inmunidad innata, las diapositivas? Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces yo voy a empezar a explicarles. En la anterior clase habíamos hablado sobre las células que participan en la respuesta inmune y hemos visto que hay células que participan en la respuesta inmune innata y algunas otras que participan en la respuesta inmune adaptativa. ¿Se acuerdan cuáles eran las que participaban en la respuesta inmune innata? Si alguien podría indicar, recordar. Buenas tardes, doctora. Hola, dime. Eran las células de los granulocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. ¿Qué más? Porque habían algunas más, no solamente los granulocitos, sino también los agranulocitos, entre ellos, ¿cuáles estarían? Hemos hablado que había dos familias, perdón, uno de la familia linfoide y otro de la familia mieloide, ¿se acuerdan? Perdón, ¿qué dijiste? La natural killer, doctora, que era la que igual tenía función innata. También la natural killer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver un poquito acerca de las células y vamos a ver cómo se produce ese proceso de inmunidad innata. Entonces vamos a ver en esta diapositiva por dónde ingresan los patógenos. Nosotros ya sabemos que no solamente patógenos, sino cualquier tipo de microorganismos, ¿verdad? Entonces hemos visto y podemos ver que en esta diapositiva que ingresan a través de las vías respiratorias, pueden ser ya por inhalación de partículas o gotículas que llaman, por ejemplo, en caso de los resfríos que hemos tenido, el H1N1, la influenza, el COVID-19, etcétera, con el que hemos pasado no hace mucho esta pandemia, que ha sido en realidad una pandemia bastante grave porque ha habido una gran mortandad de personas, ¿verdad? También ingresa a través de esporas, no nos olvidemos de aquello, mediante el tubo digestivo a través del agua o alimentos contaminados, a través también de las vías de reproducción, que es a través de un contacto íntimo que se tiene o contacto físico, como el caso, por ejemplo, del VIH, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos por los que ingresa el patógeno tienden a colonizar ciertas zonas y lo que producen en ese lugar o lo que se produce en ese lugar es que estos patógenos o estos microorganismos tienden a replicarse. Cuando esto ocurre, cuando empiezan a replicarse,
Obviamente, el organismo también tiende a reaccionar y produce una serie de transformaciones. Se produce en el lugar donde han ingresado los microorganismos, ocurre una serie de transformaciones donde se da un proceso inicialmente de inflamación. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, si se corta un dedo o si se pinchan con una aguja, etcétera, ¿qué es lo que primero hace? Ese lugar se llega a inflamar, ¿verdad? También los patógenos tienden, o los microorganismos, a través de los epitelios externos, a través de la piel, porque no nos olvidemos que la piel o el epitelio es una barrera física, ¿verdad? Es una barrera física que impide el ingreso de hecho de los microorganismos. ¿Por qué? Porque las zonas de unión entre las células que tiene el epitelio son bastante, esa unión que existe entre una célula y otra célula es bastante fuerte. Entonces, para poder romper aquella o separar esas uniones fuertes, tiene que obviamente ser a través de algo cortopunzante, por ejemplo, ¿no? Que pueda romper o algo que pueda punzar e introducir dentro a través de la piel e ingresar en nuestro organismo. Entonces, una vez que los microorganismos ingresan, lo que hace es colonizar y tienden a replicarse. Y ese proceso produce una infección, ¿verdad? Entonces, también ingresan a través de heridas y abrasiones de la piel. También, por ejemplo, durante la manipulación de animales infectados o en el caso, por ejemplo, ahora que se está dando mucho lo que es la fiebre amarilla o el dengue que se está dando, que es a través de las picaduras de mosquitos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, anteriormente se daba únicamente el dengue en lugares cálidos, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya el mosquito permanece y se ha adaptado a vivir en diferentes alturas y condiciones, y en este caso ya tenemos inclusive ya en Cochabamba. También ingresan a través de mordeduras, ¿sí? Entonces, por todos esos lugares tienden a ingresar los patógenos. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas barreras en nuestro organismo que impiden, ¿verdad?, que cualquier microorganismo pueda ingresar fácilmente. Tenemos, por ejemplo, barreras mecánicas, a través, como ya había dicho, a través de la piel, que son barreras de protección. Entonces, a través de la piel, que de hecho, o sea, el epitelio, como ya les había indicado, es una barrera física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las células están tan bien unidas, ¿verdad?, que no existe una separación entre ellas que permite el ingreso de cualquier microorganismo. Entonces, para que ingrese cualquier microorganismo, tiene que haber una ruptura de la piel, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, el flujo longitudinal de aire o de líquido, por ejemplo, en el intestino o en el tracto pulmonar, por ejemplo, donde tenemos moco, tenemos ciertas secreciones mucosas o también cilios, ¿verdad? Que lo que hacen es expulsar a los microorganismos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en los ojos, en la nariz, tenemos en las lágrimas, en los cilios nasales que se tienen. También tenemos, no nos olvidemos, componentes químicos, ya sea tanto en la piel, tanto en el intestino. Por ejemplo, en la piel, sí, nosotros secretamos ciertos ácidos grasos y esos ácidos grasos lo que evitan es que los microorganismos puedan ingresar. ¿Ves? Les es más dificultoso, además de producir ciertos componentes para tratar de eliminar a los microorganismos. Dentro del intestino, no nos olvidemos que también hay enzimas digestivas, ¿verdad? Y estas enzimas, como en el caso de las pepsinas, y estas enzimas, ácido clorhídrico que se produce también, que tiende a producirse o formar un pH bajo en el estómago, y todos estos componentes lo que hacen es eliminar a cualquier microorganismo que ingrese a través de estas vías. Sin embargo, existen algunos microorganismos que no son fácilmente eliminados. Entonces, lo que hacen es adherirse fuertemente a la mucosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los pulmones, ingresan los microorganismos y lo que hacen es
Normalmente lo que se produce es que estos cilios que nosotros tenemos, se produce un cierto movimiento que tratan de expulsar hacia el exterior al microorganismo que ha ingresado. Entonces lo que hacen es producir un cierto movimiento de estos cilios y tratar de volver a expulsar al microorganismo. Pero ¿qué es lo que hacen estos microorganismos? Se adhieren fuertemente a la mucosa y evitan que estas células epiteliales ciliadas las saquen y los expulsen al exterior, ¿verdad? Tenemos también en los ojos y en la nariz, tenemos las enzimas, como son las lisocimas, que destruyen la pared de los microorganismos, péptidos antibacterianos que tienden a eliminar a los microorganismos, y también no nos olvidemos que contamos con algo muy importante que son barreras o biológicas en este caso. ¿Por qué? Porque también tenemos en nuestro organismo ciertos microorganismos que conviven con nosotros, que son los comensales. Y estos comensales, que es una flora normal que nosotros tenemos, ya sea tanto en la piel como en la parte intestinal, lo que hacen es competir con los microorganismos patógenos que puedan ingresar. Entonces, al competir con ellos, lo que hacen es evitar el desarrollo de los microorganismos patógenos, la proliferación de los microorganismos patógenos y, por lo tanto, eliminarlos. ¿Hasta ahí está entendido? Pregunta. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y es lo que les había dicho, por ejemplo, tenemos en un tracto, puede ser gastrointestinal, en este caso no es gastrointestinal, sino más bien estamos hablando que se trata de epitelios en el tracto respiratorio. Entonces, cuando nosotros tenemos, les había indicado que en el tracto respiratorio se tienen secreciones, ¿verdad? Se tienen secreciones que son el mucus y también tenemos los cilios. Aquí ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva se ve como unos pelitos, ¿verdad? Y esos pelitos serían los cilios. Les había proporcionado las diapositivas y no nos olvidemos que estas diapositivas también les he indicado que tienen partes activas en las cuales ustedes tienen que ingresar. Entonces, vamos a ver aquello también. Entonces, tenemos aquí el tracto respiratorio, donde tenemos obviamente las glándulas secretoras de mucus específicas y, por ejemplo, ha ingresado un microorganismo, ¿verdad? Al ingresar el microorganismo, también no nos olvidemos que dentro del tracto respiratorio, en el tracto digestivo, debajo de la piel, en diferentes partes de nuestro organismo, les había indicado que existen células que participan en la respuesta inmune, células que van a reconocer el ingreso de cualquier microorganismo. Tenemos a los macrófagos, tenemos a los neutrófilos, tenemos a las células dendríticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos en la sangre circulando ciertas células que cuando son llamadas al sitio de la infección, cuando son requeridas para que vayan al sitio de la infección, también van. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver en esta diapositiva que se tiene el tracto respiratorio. En este tracto respiratorio tenemos cilios, que son como unos pelitos pequeñitos. Esos cilios son los que producen el movimiento para tratar de extraer a los microorganismos que han ingresado hacia nuevamente devolverlos al exterior, ¿verdad? Además, tenemos secreciones mucosas y estas secreciones mucosas tienen ciertos componentes que son antimicrobianos, que sirven para eliminar a los microorganismos. Entonces, lo que se hace aquí es un limpiado mucociliar, como nosotros llamamos. Y también les había proporcionado en este video cómo es que se producía esa eliminación, ¿verdad? ¿Qué les está indicando? Les está indicando que cuando el microorganismo ingresa dentro de las células, existen ciertas componentes o células de Globet que se llaman, ¿verdad? Entonces, esas células de Globet secretan lo que les había indicado,
esos componentes mucosos, ¿verdad? Que evitan que los microorganismos se adhieran al epitelio y puedan ingresar hacia adentro. Sin embargo, entonces lo que hacen es que a través también los cilios, gracias al movimiento de los cilios, lo que se hace es expulsar estos microorganismos hacia el exterior. Eso es lo que les está indicando estas diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Con qué barreras de protección internas o qué componentes químicos cuenta el organismo que puedan, que tienen la facultad de eliminar a los microorganismos? Tenemos las lisocimas, por ejemplo, ¿verdad? Que son, ya hemos hablado, que son ciertas secreciones que se encuentran en las mucosas, que se encuentran en la saliva, en las lágrimas, en el tracto respiratorio. Pero ¿qué es lo que hacen? Dividir los enlaces de peptidoglicano que tienen las paredes celulares de las bacterias, y al dividir lo que hacen es romper la pared de la bacteria, lo que permite la lisis de la bacteria, eliminación de la bacteria. Tenemos las lactoferrinas, que también están en las secreciones de mucosas, donde está la leche, el moco, en el tracto nasal, etcétera, que también lo que hace es limitar el crecimiento de bacterias y hongos. ¿Qué hace? Altera la membrana microbiana también y evita que algunos virus puedan infectar. Tenemos inhibidor de proteasas que se encuentran en la piel, en secreciones mucosas, donde están, por lo tanto, en intestino, en el tracto respiratorio, urogenital, etcétera, en la leche, que lo que hace es evitar o bloquear la infección epitelial, o sea, que se adhieran, evita que estas secreciones se adhieran, por lo tanto, los microorganismos al epitelio, ¿verdad? Tenemos algunas proteínas que, como se llaman 100, que son cioriacinas, calprotectina, etcétera, que también lo que hacen es alterar la membrana de los microorganismos y eso produce que la muerte del microorganismo, ¿verdad? Y también en otros casos limitan el desarrollo de bacterias. Tenemos las defensinas que también están en los epitelios de mucosas, en la piel, sobre todo en la boca, en el tracto respiratorio, urogenital, que también tienden a afectar a la membrana de las bacterias, ¿verdad? Entonces, lo que hacen también es eliminar o matar a las células alterando la membrana de las bacterias. Y así tenemos otra calecidina, por ejemplo, que también tenemos en el epitelio de las mucosas, que también altera las membranas de las bacterias y por lo tanto mata las células. Tenemos ciertas proteínas surfactantes, sobre todo en el tracto respiratorio, que también bloquean ciertos componentes de la superficie bacteriana. Por lo tanto, ustedes se pueden fijar que tenemos una serie de componentes que son proteasas, o sea, proteasas que lo que hacen es romper las paredes principalmente de las bacterias para producir la eliminación de aquellos, son péptidos antimicrobianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando aún los microorganismos tienden a ingresar, o sea, evaden todas esas barreras que nuestro organismo y todas las barreras que nosotros estamos viendo que se tiene, sin embargo, igual ingresan? Y hemos dicho, inicialmente hemos utilizado unas barreras que sean mecánicas, químicas, biológicas, pero aún así ingresan. Han evadido esas barreras iniciales y han ingresado. Entonces, cuando han ingresado, aún así han ingresado, entonces, ¿quiénes van a participar en esa respuesta inmune? Van a participar las células que nosotros sí hemos visto anteriormente, en la anterior clase, que son las células que participan en la respuesta inmune innata. Y no son, por cierto, ya él se había indicado que son dos líneas las que hemos visto que se desarrollan, la línea linfoide y la línea mieloide. La que participa específicamente en la defensa de la inmunidad innata es la línea mieloide,
¿verdad? Porque la linfoide participa en la inmunidad adaptativa. Entonces, nosotros vamos a ver que en la inmunidad innata ¿qué pasa? Esas células que participan en el reconocimiento de estas bacterias también se va a producir una serie de reacciones y van a liberar también ciertos componentes que van a tratar de eliminar al microorganismo, y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo ahora. Sin embargo, a aclarar un poquito, que si aún así hay microorganismos que evaden a las células de la respuesta o componentes de la respuesta inmune innata y aún así sobreviven y subsisten, entonces recién intervienen células de la respuesta inmune adaptativa que colaboran con las células de la respuesta innata para poder eliminar a los microorganismos. Pero aún así hay algunos microorganismos que tienden a evadir, ¿verdad?, a todos estos componentes que ya se han producido y que, bueno, evaden y llegan a subsistir aún así. En ese caso, tienden a producirse ciertos procesos, se producen ciertos procesos altamente patológicos donde puede causar mortandad en el ser humano, o por otro lado, también pueden llegar a convivir con el huésped, ¿verdad? Y son aquellos que, no se los ha eliminado y conviven con el huésped y que tienen largo dato de convivencia con el huésped. O en todo caso, también cuando han convivido, por ejemplo, se ha visto que han convivido ya muchos miles de años y el organismo se ha acostumbrado a convivir con ellos, también se han convertido en todo caso en comensales. Hasta ahí, ¿está entendido? Hola. Sí, doctora. Perfecto. Y por otro lado, también es importante que veamos que los microorganismos que han ingresado en nuestro cuerpo, que han logrado evadir las barreras químicas, físicas y biológicas, ¿verdad?, tienden a tener ciertos lugares, no todos los microorganismos ocupan un solo lugar, sino vale indicar que hay microorganismos que pueden convivir en un espacio extracelular y hay microorganismos que tienen que vivir dentro de las células, ¿ya? Entre los organismos o microorganismos que que ocupan un espacio extracelular, fuera de la célula, pueden encontrarse en espacios intersticiales, pueden estar, por ejemplo, en la sangre o pueden ubicarse en la linfa. Entre ellos tenemos a muchos como son bacterias, virus, protozoarios, hongos o gusanos. ¿Ves? Hay microorganismos que sobreviven en la superficie epitelial, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a la Neisseria gonorrhoeae, al Mycoplasma, al Vibrio cholera, etc. A estos microorganismos, ¿verdad?, ¿qué células participan para poder eliminar o cuáles son las defensas del organismo que utiliza para poder eliminar a estos microorganismos que viven en el espacio extracelular? Bueno, se utilizan, como hemos dicho, ciertas células que participan en la respuesta inmune innata, que son, por ejemplo, los fagocitos, ¿verdad? Hemos hablado de los fagocitos en la anterior clase, en ellos tenemos a los neutrófilos, tenemos a los macrófagos, ¿verdad? Por otro lado, hay ciertas proteínas que nosotros vamos a ver posteriormente, denominadas las proteínas del complemento, que vamos a ver que estas proteínas que se activan son importantes en una respuesta inmune innata. También tenemos a péptidos antimicrobianos, como hemos visto en este caso, también anticuerpos, pero anticuerpos son productores de la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? También tenemos microorganismos que viven dentro de las células. ¿En qué parte de las células? Ya sea en el citoplasma de las células o dentro de las células, pero en vesículas, dentro de unas vesículas que se encuentran dentro de la célula, ¿verdad?
Cuando los microorganismos se encuentran dentro de una célula, entonces la respuesta inmune también es diferente. No es lo mismo la respuesta inmune contra un microorganismo que está en un espacio extracelular o contra un microorganismo que se encuentra en un espacio intracelular. Aquellos que se encuentran en el espacio intracelular, bueno, se activan ciertos linfocitos citolíticos, los linfocitos T citotóxicos, que van a eliminar a la célula completa, no al microorganismo, sino a la célula. ¿Por qué? Porque si un microorganismo está dentro de la célula, no puedes ingresar dentro de la célula para eliminar al microorganismo, no. Van a eliminar a la célula completa, ¿verdad? Se activan también macrófagos que son dependientes de células T y de linfocitos citolíticos. A eso vamos a ir viendo posteriormente. Por otro lado, también tenemos ciertos, cómo se produce inicialmente una respuesta. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces vamos a hablar de que inicialmente se tiene elementos de la respuesta inmune innata. Inicialmente, cuando un microorganismo recién ingresa dentro de nuestro organismo, lo que participan son células de la respuesta inmune innata que dan una respuesta inmediata. ¿En qué tanto de tiempo estamos hablando? Estamos hablando en el tiempo de 0 a 4 horas, ¿sí? Sin embargo, ¿para qué? Para tratar de eliminar al microorganismo, ¿verdad? Se da un proceso, obviamente, de infección, un reconocimiento. ¿Cómo es que estas células van a reconocer a los microorganismos? Porque los microorganismos tienen ciertos componentes. Lo que se da entonces es un reconocimiento a ciertos componentes que tienen el microorganismo, ciertos componentes específicos que tienen los patógenos. ¿Para qué? Para producir la eliminación del agente infeccioso. Claro, también se puede dar una respuesta innata inducida temprana. También estamos hablando dentro de unas primeras horas, que son de 4 a 96 horas, que también se da por reconocimiento, que les había dicho, de los componentes que tienen los microorganismos. Y a estos componentes se les denominan patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs. En la anterior clase habíamos hablado también de los PAMPs. Y esos componentes lo que hacen es reclutar, vamos a ver posteriormente en diapositivas, donde vamos a ver procesos de inflamación, cómo se activan las células en procesos inflamatorios y qué es lo que se produce en un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque ya les había indicado, si ustedes se cortan o se ingresa una espina o se cortan el dedo, ingresa una bacteria, lo primero que van a sentir es dolor. Van a sentir dolor, inflamación, enrojecimiento, calor de la zona. Todas esas acciones se dan gracias a ciertas citoquinas y también a ciertos componentes celulares. Entonces, todo eso se da con la finalidad de eliminar al patógeno que ha ingresado. Sin embargo, también habíamos hablado que durante esta época temprana, ya les había indicado que se da una respuesta inmunitaria de las células que participan en la respuesta inmunitaria innata. Sin embargo, cuando el microorganismo no ha sido eliminado, posteriormente sigue lo que se denomina, se activan células que van a participar en la respuesta inmune adaptativa. Y ustedes van a ver si esa respuesta inmune adaptativa es posterior, mayor a las 96 horas. Sin embargo, ahí ya se activan otras células, se activan otros mecanismos donde existe un transporte de el antígeno, que vamos a ver en una posterior clase, hacia ciertos órganos linfoides. Y el reconocimiento de este antígeno, que es específico para el patógeno que ha ingresado a través de los linfocitos T y de los linfocitos B. Además, se produce lo que se denomina también una expansión clonal. ¿A qué nos referimos con expansión clonal? Donde va a haber una duplicación, un aumento de las células de linfocitos T, de linfocitos B, de anticuerpos,
la formación de células efectoras para eliminar al agente infeccioso. Y no solamente se generan células efectoras, sino también células de memoria, que van a dar una inmunidad duradera, que es lo que se produce cuando a nosotros nos realizan, no nos vacunan, por ejemplo, ¿no ve? Lo que se quiere con la vacunación es producir a la larga, o sea, en la vacunación se activa a la inmunidad adaptativa, células que participan en la inmunidad adaptativa, donde se van a producir anticuerpos y células de memoria para dar una inmunidad duradera, que es lo que nos ha pasado en el caso del COVID, por ejemplo. En el caso del COVID han aparecido las vacunas, nos han vacunado, todos hemos recibido las vacunas, ¿y con qué finalidad? Con la finalidad de cuando nosotros volvamos a producir anticuerpos específicamente contra el COVID, ¿verdad? O sea que cuando volvamos a contagiarnos, estos anticuerpos y las células de memoria actúen inmediatamente contra el agente viral, que es el COVID, y lo elimine. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Hola. Todo está bien, todo claro. Bueno, esperemos que sí. Bien, y aquí vamos a ver entonces cuáles serán los mecanismos un poquito de defensa contra las infecciones. Ya hemos hablado de que hay barreras físicas, recordando un poquito de que hay barreras físicas de la infección, que hemos dicho que son esas barreras, la unión intercelular, que pueden ser flujo de fluidos y aire, y el barrido ciliar. Hemos hablado de las barreras químicas contra la infección, que está dada por enzimas, ¿verdad?, pH gástrico, la hipotonía de la saliva, componentes como defensinas, ácidos grasos de la piel, etc. También hemos hablado de acciones o barreras biológicas, que era la flora normal, que producía una competencia, o también producen ciertas proteínas antibacterianas para eliminar a los microorganismos. Sin embargo, también hemos indicado que hay ciertos patógenos que evaden todas estas respuestas y pueden ingresar dentro del organismo. Y al ingresar dentro del organismo, lo que pasa es que producen un daño, producen una infección, ¿sí? Hay agentes patógenos donde no nos olvidemos que activan a ciertas células que van a ser reconocidos por ciertas células de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos a los macrófagos, ¿verdad?, que van a reconocer ciertos componentes que tienen estos microorganismos y los van a identificar como extraños. Al reconocer que estos componentes no nos pertenecen, que no pertenecen a nuestro cuerpo, entonces van a decir, oh, aquí hay algo extraño. Y si hay algo extraño, lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a activar a los macrófagos, van a liberar ciertos componentes, se van a liberar ciertas citocinas que van a activar a los macrófagos para producir la fagocitosis y degradación de los microorganismos, ¿verdad? Hemos visto también que si las células se encuentran si estos microorganismos invaden un espacio intracelular, ¿verdad?, no se puede eliminar al microorganismo porque está dentro de la célula. Entonces, ¿qué hacen? Hay ciertas células, como las natural killer, que van a participar, por ejemplo, en la eliminación. Van a reconocer que una célula está infectada, por ejemplo, los virus. Los virus ingresan dentro de la célula, ¿verdad? Son componentes intracelulares. Bueno, la mayoría. Entonces, lo que hacen, ¿por qué? Porque necesitan de las moléculas y del ADN, del ADN de nuestra célula para producir una replicación viral. Entonces, lo que hacen es ingresar dentro de nuestra célula y vivir allá hasta replicarse, para luego salir de aquí, ir a replicarse, ingresar a otras células y así replicarse constantemente. Sin embargo, también hay ciertos mecanismos, por ejemplo, estas natural killer, que reconocen a estas células que han sido infectadas por virus, por ejemplo, en este caso. Entonces, lo que hacen es, nos dicho que las natural killer
tienen con su componente cierta granulación, ¿verdad? Si se acuerdan, ustedes lo que hacen es liberar esos gránulos que tienen para producir la eliminación de la célula infectada, ¿sí? También hemos dicho que se producen ciertas sustancias antimicrobianas, ¿verdad? Ciertas citocinas. Estas células que han detectado a estos microorganismos van a producir ciertas citocinas, ciertos componentes químicos. Estos componentes químicos que son citocinas y quimiosinas son para activar a células, ¿sí? Para llamar a células al lugar de la infección y para decir, hola, aquí hay un microorganismo y hay que venir, tienen que ayudarme a eliminarlo. Entonces van a producir el reclutamiento de otras células, ¿sí? Y también de ciertas moléculas. Habíamos hablado, por ejemplo, ciertas proteínas, como son las proteínas del complemento, que van a acudir a los sitios de infección, van a acudir otras células, van a salir de la sangre, por ejemplo, los neutrófilos, los monocitos que están en sangre, les he dicho que cuando van de la sangre hacia tejido, se transforman en macrófagos, ¿verdad? Además, no nos olvidemos que también tenemos células dendríticas debajo de la superficie de la piel, por ejemplo, y no solamente debajo de la superficie de la piel, sino también en diferentes lugares, en muchas lugares de nuestro organismo, que son estas células dendríticas que les había explicado que son como centinelas, o son como soldaditos que van patrullando todo nuestro cuerpo para ver si no hay un microorganismo o algo extraño para poder activarse, ¿verdad? Y estas células dendríticas lo que va a hacer presentar una parte del microorganismo a los linfocitos T, por ejemplo. ¿Para qué? Para activar una respuesta inmune adaptativa que vamos a ver nosotros posteriormente. Hasta ahí, ¿está claro? Sí, Entonces, ¿qué habíamos dicho que son las citocinas? Ya les he dicho las citocinas, las quimiosinas, les estoy mostrando donde ustedes pueden ingresar para ver algunos componentes que están incluidos dentro de las diapositivas, que las citocinas son moléculas que van a señalizar y permiten la comunicación entre células, ¿sí? Para atraer a células inmunitarias al lugar de inflamación. Y las quimiosinas lo que hacen se encargan de activar y movilizar glóbulos blancos que combaten las infecciones. Atraen también a los glóbulos blancos a la zona de la inflamación. ¿Y cómo es que las células de nuestro organismo van a poder diferenciar a un microorganismo que ha ingresado de las células de nuestro cuerpo? Y es decir, no atacar a nuestras propias células. Ellas tienen que saber cómo es que se produce esa diferenciación, cómo van a reconocer que ha ingresado una bacteria, que ha ingresado un hongo, que ha ingresado un virus, que es algún componente diferente a nuestra propia célula o a nuestro propio organismo, a través de lo que se denominan PAMPs. ¿Y qué son las PAMPs? Se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. Estas PAMPs es un nombre grande que se le da. ¿Ya? Es un nombre grande que se da a varios componentes que tienen los diferentes microorganismos, ¿ya? Que están presentes, esos componentes están presentes en el agente infeccioso, en la bacteria, en el virus, en el parásito, pero que está ausente en nuestro organismo. ¿Y qué característica tienen estos componentes? Que son estructuras requeridas para que un patógeno pueda sobrevivir. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, tenemos una bacteria gram negativa y tenemos una bacteria gram positiva, ¿verdad? ¿Qué componente estructural importante tiene una bacteria gram negativa? Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el lipopolisacárido, que es un componente importante de la pared celular de la bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a reconocer nuestra célula? ¿Qué va a reconocer nuestro macrófago? ¿Qué va a reconocer nuestro neutrófilo como una PAMP a este componente lipopolisacárido?
¿verdad? Va a reconocer al péptido glucano. En el caso de las bacterias, por ejemplo, gram positiva, tenemos glucolípidos, glucoproteínas, tenemos este péptido glucano. Esos componentes esenciales, bien importantes de los microorganismos y que son importantes para que el microorganismo pueda vivir, esos componentes que no varían, que no cambian, que son parte de la estructura del microorganismo, esos son reconocidos como PAMPs. ¿Por qué? Por las células que participan en la respuesta inmune de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos también en el virus tenemos DNA que tiene citosina guanina que no es metilado, por ejemplo, ¿verdad? El caso de las bacterias que tienen flagelos también es reconocido como el flagelo, es reconocido como un PAMP. A esos componentes se los denominan patrones moleculares asociados a patógenos. Y esos componentes son específicamente reconocidos por células de nuestro sistema inmune, ¿verdad? ¿Qué va a reconocer entonces nuestro sistema inmune o las células que participan en nuestro sistema inmune como extraño? Va a reconocer estructuras microbianas que no son propias de nuestro organismo y también va a reconocer algo que dicen ausencia de estructuras propias. ¿Qué significa eso de ausencia de estructuras propias? Acá les voy a explicar. Acá, por ejemplo, tenemos a las natural killer, tenemos una célula, si ustedes se fijan en esta diapositiva, tenemos una célula normal. Estas natural killer también chequea todas las células del cuerpo, ¿verdad? Son células que también están, que son constitutivamente de nuestro cuerpo, que además lo que hacen es, no necesita una estimulación adicional para poder producir la muerte. Lo que hace es ir chequeando, va a ir chequeando todas las células de nuestro organismo. Es como un policía, por ejemplo, un policía que yo voy a ir verificando, digamos, voy verificando las casas que están bien y voy a verificar que una casa no tenga algo extraño, porque si esa casa tiene algo extraño, entonces yo voy a dar la alarma y la voy a matar, o sea, voy a matar algo que hay en esa casa, digamos, ¿no? Entonces, es así, las natural killer van a ir chequeando todas nuestras células, ¿verdad? ¿Y cómo van a ir chequeando todas nuestras células? Ustedes tienen acá, por ejemplo, esta es nuestra célula normal. Además, tenemos ciertos componentes en esta célula que en este caso vamos a son moléculas de MHC de clase 1, que vamos a ver posteriormente también. Estas moléculas de MHC de clase 1, son unas moléculas presentadoras de los componentes que tiene nuestra célula. A ver, es como si fuera una tienda, digamos, esto es una célula, va a ser, imagínense que es una boutique. Una boutique donde en esta boutique, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una vitrina grande que va a presentar qué modelos de trajes se tiene, ¿sí? Tiene que poner a visualizar los modelos de traje que se tiene. Entonces, hagan de cuenta que la célula es una boutique y la molécula de MHC clase 1 es una vitrina, ¿verdad? Entonces, en esta vitrina se tiene que visualizar qué tiene dentro la célula, qué produce, qué componentes producen, qué péptidos produce esta célula. Entonces, van a producir los componentes propios de nuestro organismo y van a presentar un péptido, un pequeño péptido acá en esta molécula de MHC, van a presentar a la natural killer, ¿verdad? Entonces, esta natural killer, ¿sí? va a reconocer que lo que hay dentro de nuestra célula es propio de nuestro organismo. Entonces, lo que va a hacer, o sea, a este receptor que tiene la natural killer se lo llama un receptor inhibidor de la muerte, ¿ya? Cuando este receptor inhibidor de la muerte se activa,
también va a activar a este receptor, o sea, va a inactivar a este receptor activador de muerte que se llama CAR, ¿ya? Sin embargo, entonces, esta natural killer lo que va a hacer, va a decir, yo reconozco que aquí hay una componente de nuestro organismo, entonces no la voy a matar. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando hay una célula normal? Una célula que puede ser una célula cancerosa o que puede ser una célula que ha sido infectada con virus, ¿verdad? Hemos dicho que los virus viven dentro de la célula, entonces necesitan del material genético de nuestra célula para poder reproducirse. Entonces, lo que va a hacer es, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Este receptor va a presentarle, ¿sí?, el receptor MHC de clase 1 que tiene nuestra célula, la molécula de MHC, le va a presentar todo lo que se produce dentro de la célula. Y sin embargo, lo que va a haber es que este receptor de la natural killer va a ver que lo que se produce es un componente viral, ¿verdad? Porque dentro de las células se están replicando los virus. Entonces, se está replicando y se está produciendo un componente viral. Y al ver que se está reproduciendo un componente viral, dice, oh, no, aquí está produciendo, esta célula tiene algo extraño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar. Y lo que hace es activar y producir, liberar sus granos y matar a la célula. Pero, ¿qué pasa también con los microorganismos? Lo que hacen es, entonces, acá en este caso estamos viendo la natural killer que está eliminando a la célula. Sin embargo, también lo que hacen los virus es decir, bueno, vamos a hacer algo, engañar a la célula, vamos a engañar a la natural killer. Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a hacer que se presente nada. Entonces, vamos a eliminar a esta molécula de MHC de clase 1 y vamos a hacer que no se presente nada. No vamos a exponer porque no queremos ser expuestos de que aquí adentro hay virus, entonces no queremos exponer que hay producción de componentes de virus acá en esta célula, entonces no vamos a exponer al MHC. Entonces, cuando no hay exposición al MHC, también la natural killer reconoce y dice, bueno, aquí hay algo raro. Debería exponer en su vitrina lo que está produciendo. Pero como no está exponiendo, entonces hay algo raro, entonces voy a matar a la célula. Y es así como actúa. ¿Está claro hasta ahora? Hola. ¿Preguntas? Preguntas. Bueno, si no tienen preguntas, continuamos, ¿verdad? Posteriormente, lo que les había dicho es, ¿qué tienen los microorganismos? Tienen patrones, moléculas que se denominan estructurales, que son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen nuestras células? Tienen también receptores de estos patógenos, ¿sí? Son receptores que van a reconocer a estos patógenos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que esto es un microorganismo? A través de estos receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones que están en nuestras células. ¿Y qué son? Son receptores de las células que nosotros tenemos, o sea, de nuestras células, de los neutrófilos, de los macrófagos, etcétera, que van a reconocer ¿qué? A las PAMPs, ¿ya? Y por lo tanto, al reconocer estos receptores, van a permitir que exista una distinción en que lo que es propio nuestro de lo que no es nuestro, ¿verdad? Y hay una serie de... Entonces, lo que se produce es una unión entre el receptor y el PAMP, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que el PAMP, ¿qué son? Que son componentes como, por ejemplo, los lipopolisacáridos, flagelina, que se encuentran en los patógenos. Pero nuestro organismo, nuestras células, tienen estos receptores denominados Toll-like receptores, que son los TLR4, TLR5. Estos receptores van a reconocer, por ejemplo, el TLR4, este receptor que tiene nuestra célula, va a reconocer el lípido que tiene el microorganismo.
El TLR5, por ejemplo, va a reconocer la flagelina que tiene el microorganismo. También hay patrones moleculares, también que ahora se los llama asociados a microorganismos, porque no nos olvidemos que hay algunos microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo, pero no son patógenos, ¿verdad? Y hay algunos, también hay reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño. Y esto se da porque no nos olvidemos que cuando ingresan microorganismos a nuestras células, lo que produce son daños celulares, ¿verdad? Se produce un daño de la célula. Entonces, al producirse un daño de la célula, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en ese momento, reconocen cuando una célula está dañada. Y ya hay receptores específicos para células que están dañadas. Y aquí vamos a ver en esta diapositiva, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que este macrófago tiene ciertos receptores. Hay hartos receptores que tienen los macrófagos que pueden reconocer diferentes componentes que tienen los microorganismos. Por ejemplo, tenemos este receptor, y esto vale aclarar que los receptores siempre se encuentran en la membrana de nuestras células, ¿verdad? Entonces, estos receptores tenemos, por ejemplo, bueno, no siempre en la membrana, hay algunos receptores que son intracelulares en el citoplasma y también en el núcleo que vamos a ver posteriormente. Pero estos receptores principales de los macrófagos que incitan a la fagocitosis, por ejemplo, tenemos estos receptores de manosa, tenemos receptores de lípidos, scavenger, receptores de actina que se denomina, y aquí podemos verlo también en esta otra diapositiva o en esta otra figura que podemos ver que existen diferentes tipos de receptores que van a poder identificar a diferentes PAMs que tienen los microorganismos. Y también tenemos unos receptores que son muy importantes que se llaman receptores tipo TOL, que son receptores de señalización, que van a distinguir diferentes tipos de patógenos y también van a favorecer la respuesta inmunitaria apropiada. Van a producir un proceso proinflamatorio, liberación de citoquinas proinflamatorias que vamos a ver posteriormente y se les denomina como TLRs porque en realidad han sido identificadas en una mosquita denominada TOL, ¿no? Y viene de ahí el nombre que son Toll-like receptors, ¿ya? Y son diferentes tipos. ¿Por qué? Porque van a reconocer diferentes componentes también que tienen la membrana o por la pared de los microorganismos. Hay algunos receptores que son únicos, es decir, que van a reconocer como una sola, como por ejemplo el TLR4, TLR5. El TLR5 va a reconocer la flagelina, el TLR4 el lípido de los microorganismos, por ejemplo, y hay otros, el TLR7, que van a reconocer componentes de virales, TLR9, que va a reconocer a un DNA, citosina, guanina, pero hay otros que tienen que trabajar como dímeros, es decir, tienen que unirse dos receptores, como en este caso el TLR1 y el TLR2, para poder activar hacia el interior la cascada de señalización para producir las citoquinas. Por ejemplo, aquí el TLR6, el TLR2, que también van a reconocer el teacilipropéptido, por ejemplo, y tienen que actuar de manera de dos en dos, es decir, dímera. No puede actuar una sola, no solo el TLR6 o no solo el TLR2, sino junto el TLR6 con el TLR2 o el TLR1 con el TLR2. ¿Hasta ahí está entendido? Y aquí lo que en esta diapositiva, lo que vamos a ver que estos receptores, por ejemplo el TLR6, TLR2, que actúa como un dímero, el TLR1, el TLR2, y estos de acá, TLR, son componentes de la membrana que se encuentra en la célula, pero sin embargo hay estos otros componentes, otros receptores que se encuentran a nivel del núcleo, del endosoma de la célula, como son el TLR3, el TLR7, el TLR9, ¿verdad? Donde van a reconocer, por ejemplo, el RNA de doble cadena, el RNA simple cadena o el DNA citosina
guanina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que se activa, es decir, que reconocen estos receptores, van a reconocer ciertos componentes de la membrana de los microorganismos, van a producir una cascada de señalización al interior de la célula, donde van a producir la transcripción de ciertos genes y obviamente formación de ciertas proteínas y liberación de citoquinas. En este caso tenemos interferón gamma, factor de necrosis tumoral, se produce la liberación por parte de la célula de citocinas, de quimiosinas y de componentes, por ejemplo, citocinas proinflamatorias y todo aquello que vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué péptidos y proteínas son secretados por la señalización una vez que el TLR o los receptores se han unido o han identificado componentes y se han unido a componentes bacterianos o de microorganismos? Tenemos defensinas, interferones, etcétera, que son componentes antimicrobianos. Una característica muy importante es los interferones, porque los interferones son producidas por células infectadas por virus que actúan a los interferones sobre las células infectadas con virus. Activan las natural killer, a los macrófagos para eliminarlos. Tenemos otras citocinas como interleuquina 1, interleuquina 6, que estas son citocinas altamente factor de necrosis tumoral, que son altamente proinflamatorias, por lo tanto activan la permeabilidad vascular y también inducen a la fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos también quimiosinas, ¿verdad?, que van a atraer a los neutrófilos, a los basófilos, etcétera, al lugar de la infección. Y entre los TLRs que les había indicado, tenemos una gran familia de TLRs. Aquí ustedes pueden observar en esta diapositiva cuáles son sus ligandos y atacan o cuáles que reconocen qué parte del microorganismo reconocen en los microorganismos, por así decirlos. Por ejemplo, el TLR1 tiene ligando que es el triacilipopéptido que se encuentra en las bacterias gram negativas, el TLR2 que reconoce los péptidoglucanos, el simosan, por ejemplo, en los hongos, lipoproteínas en bacterias, etcétera, ¿ya? Y el TLR3, por ejemplo, el RNA bicatenario, no nos olvidemos que eso es reconocido en los virus, normalmente, es decir, va a reconocer RNA de doble cadena. No nos olvidemos que nosotros los humanos tenemos RNA de simple cadena y el que es doble cadena es el DNA, no el RNA, ¿verdad? El TLR4 reconoce lipopolisacáridos y así sucesivamente. Sin embargo, también tenemos algunos receptores que se denominan tipo NOD, que se caracterizan por ser receptores citoplasmáticos. Se encuentran en la parte del citoplasma de la célula, que también van a reconocer ciertos PAMPs o DAMPs, que son componentes de daño celular o patrones moleculares asociados a patógenos. Les he proporcionado un video que ustedes tienen que ver para que tengan una visión más clara de los receptores, de los patrones y también de los PAMPs, para que tengan una visión más clara. Les solicito que vean ustedes. Sin embargo, nosotros vamos a pasar posteriormente a ver qué procesos y qué consecuencias tiene la activación de los receptores. ¿Qué pasa cuando las células reconocen a los microorganismos? Activan macrófagos. ¿Qué va a pasar con los macrófagos? Van a producir ciertos componentes, liberar ciertas citoquinas proinflamatorias que van a producir un daño a nivel local, inflamación de tejido, liberación de quimiosinas, habíamos dicho también, para atraer nuevas células al sitio de inflamación, y que va a producir también la producción de favorecer la fagocitosis, ¿verdad? Entonces, favoreciendo la fagocitosis, no nos olvidemos que el macrófago tiene en su interior lisosomas
que cuando se forma el fagosoma, porque se ha comido, por así decir, el fagocito ha comido a la bacteria, se forma lo que se denomina el fagosoma, que cuando se forma el fagolisosoma, se produce la eliminación de los microorganismos debido a que se han liberado ciertos componentes o especies reactivas de oxígeno que vamos a ver posteriormente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, también qué es lo que pasa con los macrófagos. Hemos dicho que los macrófagos van a reconocer a los microorganismos, van a fagocitar, ¿verdad? Van a liberar ciertas citocinas para permitir que del vaso sanguíneo vayan hacia el lugar de la infección. Ustedes tienen acá un vaso sanguíneo donde, por ejemplo, se encuentran circulando ciertas células como, por ejemplo, los monocitos, ¿verdad? Tenemos glóbulos rojos, monocitos, leucocitos, etcétera, que están circulando dentro de un vaso sanguíneo. Sin embargo, cuando aquí ha ingresado en tejido un microorganismo, se ha encontrado con un macrófago y este macrófago ha endocitado. El macrófago va a liberar citocinas, va a liberar quimiosinas y va a permitir que del vaso sanguíneo vayan otras células al sitio de la infección, o sea, llamen a otras células al sitio de la infección. Por lo tanto, va a llamar a más. Los monocitos que se encuentran en sangre van a sufrir un proceso de diapédesis y extravasación, es decir, que van a pasar del vaso sanguíneo hacia tejido y van a ir al sitio de la infección para ayudar a eliminar al microorganismo. Y eso es también lo que va sucediendo aquí. Ustedes van a ver, por ejemplo, un macrófago, tenemos una célula dendrítica en tejido que tenemos en circulación en sangre, las células sanguíneas, que cuando ingresan microorganismos lo que hacen es liberar ciertos componentes como citocinas y van a permitir que de la sangre pasen al sitio de infección a los neutrófilos, a los monocitos, etcétera, para poder ir a eliminar. También, obviamente, eso es en inmunidad innata, pero posteriormente se activa, habíamos hablado, la inmunidad también adaptativa con liberación de anticuerpos que vamos a ver en otra clase. ¿Qué pasa con la liberación de interleuquinas? Que en este caso tenemos 6 factor de necrosis tumoral, que son interleuquinas proinflamatorias, por ejemplo, en el hígado, que lo que hace cuando se produce la proteína C reactiva. No nos olvidemos que en el hígado se produce un componente muy importante que es la proteína C reactiva. Ese componente importante nos identifica cuando está alto y es una de las proteínas que se identifican a nivel de laboratorio, por ejemplo, para ver si hay un proceso inflamatorio infeccioso. Esa proteína C reactiva se encuentra en concentraciones altas, por ejemplo, en el organismo, activa el complemento y un proceso de opsonización. ¿Qué es un proceso de opsonización? Es recubrimiento de los microorganismos, ¿sí? Con componentes que se llaman opsoninas, que vamos a ver posteriormente, que favorecen la fagocitosis. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos en la médula ósea, favorece también procesos de fagocitosis. En el hipotálamo se liberan ciertos componentes que vamos a ver posteriormente que incrementan la temperatura corporal. En el músculo, en la grasa, también lo que hace es movilizar y favorecer, por ejemplo, el incremento de la temperatura corporal, también la activación de células dendríticas para dar inicio a la respuesta inmune adaptativa que vamos a ver posteriormente. ¿Y qué característica importante tiene este interferón que tanto hablan, que es muy, muy importante? Por lo que hace es evitar la replicación de los virus, por ejemplo. También incrementa la expresión de ligandos para receptores de las natural killer y también activa las natural killer para poder eliminar a las células que se encuentran infectadas por virus. Y que hemos hablado tanto un proceso de inflamación que se produce cuando ingresa un microorganismo y aquí podemos ver este proceso de inflamación donde nosotros tenemos en tejido, ¿verdad? Tenemos a la bacteria,
Hay las células, hemos hablado en este caso los macrófagos, producen ciertas citoquinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, que son citocinas proinflamatorias, que van a producir calor en la zona, rubor, por ejemplo, pérdida de la función de la zona localizada, y esto sirve para llamar de la sangre, o sea, para permitir que de la sangre vayan células a ayudar al lugar o vayan al sitio de la infección, como en este caso estamos hablando de neutrófilos o macrófagos que pasen por un proceso de transmigración celular, ¿sí? Que pasen hacia el sitio de infección para ayudar a eliminar a las bacterias. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que se produce un incremento de la temperatura corporal? Se produce gracias a la liberación, hemos dicho, de ciertas interleuquinas proinflamatorias y además liberación de prostaglandina. La liberación de prostaglandina va a actuar a nivel del hipotálamo y va a permitir que exista un aumento de la temperatura corporal. Y esto también es muy importante porque este incremento de la temperatura corporal o la fiebre que nosotros tenemos, lo que va a permitir es una respuesta inmune innata muy importante porque evita la multiplicación de los microorganismos, ¿verdad? Y eliminación y trata de eliminación de los mismos. ¿Y cómo se produce el proceso de fagocitosis? Bueno, acá también ustedes tienen, les he puesto un video pequeño para que puedan ver cómo se produce un proceso de fagocitosis, pero sin embargo aquí vamos a ver ¿qué es lo que sucede? El macrófago lo que produce es una especie de prolongación de su membrana, que se denominan pseudópodos, donde va a rodear a la bacteria y va a introducir dentro de la célula en una fagosoma, ¿verdad? No nos olvidemos que el macrófago tiene un lisosoma, ¿verdad? Que tiene componentes lisosomales, que tienen cierto pH, ¿verdad? Que cuando se une con el fagosoma, ¿verdad? Lo que se llama y forma lo que es el fagolisosoma. Y ese fagolisosoma, como contiene ciertas enzimas digestivas, etcétera, lo que se hace es producir la degradación a través de especies también tóxicas que se forman, especies reactivas de oxígeno, etcétera, que se forman, se produce la eliminación del microorganismo, la digestión del microorganismo. Y eso posteriormente es liberado al torrente. Dentro de los efectores que hemos hablado aquí, entonces vamos a recapitular un poquito. Tenemos componentes bacterianos, que son patrones denominados PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son reconocidos por células de nuestro sistema inmune, ¿sí? ¿Verdad? Y producen favoreciendo la fagocitosis, en este caso por los macrófagos. Sin embargo, también tenemos que se produce cierta liberación de ciertas citocinas y también de ciertos componentes proinflamatorios, ¿verdad? Que lo que van a hacer favorecer o llamar a ciertas células que van a ir a ayudar al lugar de la infección para producir la eliminación del microorganismo. Por otro lado, también se produce el llamado de ciertos componentes que son ciertas proteínas que hemos llamado proteínas del complemento, que vamos a ir a hablar de eso posteriormente en otra clase. Estas proteínas del complemento también van a ir a unirse, ciertos componentes de estas proteínas van a opsonizar al microorganismo. ¿Qué quiere decir opsonizar? Lo van a ir a recubrir y este proceso de opsonización, de recubrimiento del patógeno lo hace más apetecible. Es como que nosotros a nuestra comida pusiésemos más sal, entonces decimos, está más rico, ¿verdad? Porque si comemos algo caimán no nos apetece. Sin embargo, si le ponemos un poquito de sal, etcétera, hacemos que la comida sea más rica. Es eso lo que se hace. Hace que este
este microorganismo sea más apetecible para que sea fagocitado. No nos olvidemos también que se producen ciertos componentes antimicrobianos para matar al agente o al patógeno. ¿Y cuáles son las especies reactivas que son producidas por el fagolisosoma? Por ejemplo, tenemos el anión superóxido, radical oxidrilo, el peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, también especies reactivas de nitrógeno como óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y peróxido nitrito, que tiende a estos componentes, tienden a que son componentes tóxicos, producen la degradación del microorganismo. Y un aspecto muy importante es que cuando los microorganismos ingresan a nuestro cuerpo, siempre tienden a producir daño, ¿sí? Ya sea daños directos, de manera directa, porque producen exotoxinas, producen endotoxinas o tienden a producir un efecto citopático directo, o también lo producen mediante procesos indirectos a través de la formación de complejos inmunes, cuando se producen anticuerpos contra el hospedador, en el caso, por ejemplo, de procesos autoinmunes, eso sí se produce anticuerpos contra nuestro propio cuerpo, o también por inmunidad mediada por células. Y otra característica importante que ustedes deben conocer, la diferencia que produce entre un proceso de inmunidad innata y el proceso de inmunidad adaptativa. ¿Qué pasa en la inmunidad innata? Un tiempo de respuesta se da entre minutos a horas. La especificidad es específico, únicamente va a reconocer a patrones moleculares asociados a patógenos. Hay un número limitado de receptores que van a ser identificados. No hay una respuesta de memoria, ¿verdad? No hay patrones, o sea, en la discriminación de lo propio o lo extraño, no hay patrones propios o extraños específicos para microbio en el huésped. Entre los componentes solubles tenemos péptidos, proteínas y también componentes antimicrobianos. ¿Y qué células participan en la inmunidad innata? Fagocitos, monocitos, macrófagos, neutrófilos, las natural killer, ¿verdad? Y en la inmunidad adaptativa, el tiempo de respuesta es mayor, ¿verdad? Sin embargo, es específico para ese patógeno. Ya les había indicado, si es virus de la influenza, se produce específico para el virus de la influenza. Si es virus de la hepatitis, es específico para la hepatitis. Entonces, discrimina entre diferencias, inclusive estructuras moleculares menores que puedan tener. Hay una diversidad, una gran diversidad, una respuesta para un número muy grande de receptores y para cada patógeno. Por lo tanto, la respuesta adaptativa es para una gran mayoría de microorganismos. Existe memoria, se producen células de memoria, ¿verdad? Normalmente tiende a discriminar lo propio de lo extraño, ya que cuando no produce eso, se producen procesos autoinmunes. Dentro de la inmunidad adaptativa también participan anticuerpos y citocinas en la parte soluble, y como células participan los linfocitos T, los linfocitos T, y también participan los que inician en realidad la respuesta inmune adaptativa, son las células presentadoras de antígeno. Gracias, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, si no tienen preguntas, bueno, habríamos concluido la clase. Agradezco la participación de cada uno de ellos. Les pido, por favor, que revisen. Les he dado, pueden leer el libro tienen los libros de lectura que trata de esta parte. El capítulo 2 está el libro de lectura no es Scooby, el otro que les he proporcionado es el de... tienen, el libro está con ustedes, les he dado y he sacado de aquellos. Si tienen alguna duda, de todos modos, varias de las diapositivas que les he presentado están en el libro de hecho, ¿verdad?
Entonces, si tienen alguna duda, pues para la siguiente clase nos veríamos de manera presencial. Pueden hacerme llegar sus dudas y yo puedo absorberlas sin ningún problema. Si no tienen preguntas, habríamos concluido la clase de hoy. Que tengan buen día.